Este es el episodio 12 de Timore, un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender el Paraguay que vivimos hoy. Soy Lida Duarte. En esta edición conversamos con el arquitecto urbanista Fernando Maidana sobre la crisis del sistema de transporte público, el subsidio que cobran las empresas y las alternativas que existen a corto y largo plazo para contar con un mejor servicio. Desde hace medio año está a cargo de planificación territorial y transporte en la Gobernación de Central, donde además trabajó en un plan regional de movilidad. Hola Fernando, ¿cómo estás? Gracias por participar de este podcast. Gracias a vos y por la invitación y bueno, también saludamos a todos los que escuchan este hermoso e interesante podcast. Fernando, desde la ciudadanía vemos constantes quejas de un sistema de transporte deficiente. Como usuarios y usuarias vivimos eso, vivimos las reguladas, viajamos como la famosa frase que decimos como sardinas. Sí. Como usuarios y usuarias ya sabemos lo que sufrimos con este sistema de transporte público, pero vos como técnico, ¿cómo diagnosticás este servicio? Sí, justamente lo que en estos días estaba diciendo es que los usuarios, por supuesto, y la ciudadanía, por supuesto que van a ver los síntomas, ¿verdad? Los síntomas de esta enfermedad, pero hay mucho más allá ocurriendo de lo que se puede ver simplemente a la vista, ¿verdad? Porque nosotros vemos, o sea, los síntomas cuáles son finalmente, ¿verdad? Es la baja frecuencia de los buses, la baja cobertura, ¿verdad? De zonas enteramente sin cobertura del transporte público y los buses chatarra, ¿verdad? Esos son lo que se ve a simple vista por el usuario, ¿verdad? Pero hay unas causas detrás de estos síntomas que bueno, que efectivamente son unas cuestiones un poco más técnicas que bueno, y se entiende que la ciudadanía no lo perciba, pero que están ahí, ¿verdad? Uno de ellos, para mí, como arquitecto urbanista, es que la modalidad, para mí, sinceramente, la modalidad del subsidio es una de las causas estructurales y raíz del problema. Y ya me voy a explayar más en eso. Y la otra causa estructural es que nosotros no tenemos un sistema de transporte público, sino tenemos dos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que hay un grupo de empresas de transporte público y buses que son los famosos buses metropolitanos que trabajan con el Viceministerio de Transporte, y hay otro grupo de empresas que son los famosos internos que trabajan con las municipalidades. Entonces nosotros tenemos dos grupos de empresas que están existiendo y un grupo, o sea, para estos dos grupos de empresas, el costo de comprar un bus es el mismo, el costo del combustible es el mismo, el costo del salario del chofer es el mismo, el costo de mantenimiento es lo mismo, pero a un grupo de empresas que trabaja con el Viceministerio de Transporte se le subsidia, se le ayuda con plata, y al otro grupo no. Al grupo de los internos no tienen subsidio. Entonces hay una competencia injusta ahí entre estos dos grupos de empresas, lo que hace que efectivamente los internos vayan muriendo año tras año, vayan desapareciendo empresas y detrás de ellos, por supuesto, disminuyendo la cantidad de buses en el sistema. Y generalmente los internos son los que sí pasan por los barrios, son los que se van hasta en ese camino de arena, se van para agarrar a la gente, son los que entran en las compañías en los diferentes municipios. Entonces, finalmente son esos que se van por los barrios los que se están muriendo. Y bueno, entonces estas dos cosas, ¿verdad? Que no tenemos un único sistema y la modalidad de subsidio son dos de los grandes problemas que luego causan otros, o sea, son los problemas raíz que causan otros problemas. ¿Cuántos usuarios son en el área metropolitana? Bueno, y depende, porque según el billetaje electrónico, o sea, hay que entender también que los buses internos no tienen billetaje electrónico. Solamente en Asunción se tiene billetaje electrónico, por ende, solamente en Asunción se puede monitorear la cantidad de pasajeros. De los buses internos, me refiero, ¿verdad? Pero según los datos del billetaje electrónico, los buses metropolitanos que trabajan con el Viceministerio tienen aproximadamente 500.000 validaciones al día. Eso sería aproximadamente, así en un promedio, serían 250.000 personas al día, ¿verdad? Y hay un promedio que aproximadamente cada pasajero
tiene en un promedio 2 viajes al día, ¿verdad? Ida y vuelta. Entonces son 500.000 validaciones al día. Son aproximadamente 13 millones de validaciones al mes. Para esta semana estaba previsto el paro del Centro de Empresarios del Transporte del área metropolitana. Sí. Finalmente eso se postergó porque el gobierno pudo ponerse, o mejor dicho, pudo casi ponerse al día con el pago del subsidio. Pero estamos hablando de un gremio que concentra más del 50% del servicio, entonces iba a afectar muy directamente y gravemente a los usuarios. Bueno, esto se postergó. Probablemente lleguen a un acuerdo para el 11 de junio, que está previsto nuevamente para esa fecha del paro. Y pudieron ponerse de acuerdo con relación al pago del subsidio, pero quedan otros componentes que ellos llaman coeficiente de costos. Sí. Allí, por ejemplo, hablan de un componente de repuestos y otro componente de combustible. ¿Cómo esto se estudia para la estructura de la tarifa? Sí, bueno, lo que dice Cetrapam, en este caso en particular de los coeficientes, es básicamente, así para poner en palabras sencillas, lo que ellos dicen es el cálculo, o sea, el costo de mantenimiento y de repuestos es irreal, dicen ellos, ¿verdad? Porque lo que ellos sostienen es que en el cálculo se tiene un monto fijo durante todos los años de vida de los buses. Sin embargo, ellos dicen que no, que mientras se van envejeciendo los buses, el mantenimiento tiene que ser más frecuente, ¿verdad? Y por ende los costos tienen que ser más elevados. O sea, el monto para mantenimiento y repuestos tiene que ser mayor a medida que van pasando los años. Entonces ellos dicen, no sirve de nada tener un costo fijo durante todos los años si mientras va envejeciendo el bus yo necesito más mantenimiento, ¿verdad? Y lo del combustible también, básicamente el costo de combustible va variando mes a mes. Y bueno, y lo que ellos sostienen es que el coeficiente también tiene que variar. Y no tiene que ser un promedio, no tiene que ser algo fijo, porque efectivamente cambia el mes a mes, ¿verdad? Y lo otro que ellos sostienen, aparte de combustible y repuestos, era el margen de ganancia. Sí, a partir de los certificados de depósito de ahorro. Sí, y en eso yo no estoy de acuerdo con ellos, ¿verdad? Porque ellos dicen, César Ruiz Díaz decía la otra vez no sé para qué medio de prensa, pero decía, a mí me conviene más poner mi plata en el banco y voy a tener más retorno que invertir en el sistema de transporte público, que me da menos ganancia, ¿verdad? Entonces lo que ellos piden es que los márgenes de ganancia por lo menos se equiparen a lo que implica poner la plata, dejar tu plata en el banco y recuperar con tus tasas de interés, ¿verdad? Pero no tiene, o sea, eso no es válido. También decían, justamente comparaban que es una tasa de interés muy baja la que reciben por los depósitos de ahorro en comparación a las altas tasas de interés al momento de obtener créditos. Sí, así entonces es. habla de ese margen y es ese margen el que quieren trasladar al precio del pasaje, o de qué manera ellos quieren, digamos, salvar esta cuestión, esta debilidad en la rentabilidad del empresarial que ellos denominan. Sí, bueno, y es un poco los dos, ¿verdad? Porque ahí, para que también la ciudadanía entienda, ¿verdad? Bueno, efectivamente ellos también piden que las tasas de interés a los cuales ellos quiten préstamos sean más bajos, ¿verdad? Justamente bueno, porque ellos dicen que las tasas de interés actuales son los que les encarecen sus préstamos y bueno, y por ende toda la operación. Entonces, en ese sentido, yo en esa parte estaría de acuerdo, ¿verdad? Pero ellos, por ejemplo, o sea, hoy el margen de ganancia que se establece en la tarifa técnica para ellos es el 8%. Y bueno, y ellos dicen que, bueno, que es un porcentaje bajo, ¿verdad? Pero ellos tienen que entender que nosotros estamos hablando de un servicio público. O sea, el transporte público, o sea, el transporte es un servicio público que, bueno, se concesiona a empresas privadas. O sea, se le da permiso de explotación a las empresas privadas, pero el transporte es un servicio público
de interés público, la economía nacional y bueno, y de toda esta región depende del transporte público. Entonces, esto no puede tener una lógica de ganancias y de como cualquier otra empresa privada. Esto tiene que primar el interés general y el bienestar general por encima del particular. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos estar hablando de darles márgenes de ganancia que tienen otros sectores económicos del sector privado, ¿verdad? O sea, ellos tienen que entrar, o sea, cuando ellos aceptan entrar a este sistema y operar el transporte público, ellos lo hacen a sabiendas que esto es un servicio público, entonces no pueden pedir que se les trate de una manera diferente. También estabas mencionando al principio que uno de los problemas del transporte público es esta modalidad que consiste en pago de subsidios. Sí. Este subsidio actualmente nos permite pagar 2.300 por pasaje en el sistema convencional y 3.400 en el sistema diferenciado. Si no existiera el subsidio, creo que deberíamos estar pagando entre 4.000 y 5.000 guaraníes o incluso más. Así es. Entonces, si ves un problema en el subsidio, ¿cuál sería la solución para no pagar tampoco un precio tan elevado? Claro. Bueno, en realidad el subsidio en sí no es un problema. O sea, eso en todos los países del mundo se subsidia el transporte público. Pero como te decía, ¿verdad? O sea, el transporte es algo transversal a todo, ¿verdad? O sea, todo a la prosperidad económica de un país, a la parte social, inclusive a salud, ¿verdad? O sea, la gente llega, la mayoría de la gente llega a hospitales a través del transporte público, ¿verdad? Entonces, el transporte público tiene que ser subsidiado y es subsidiado en cualquier país del mundo, inclusive en los países desarrollados. El problema acá es la modalidad del subsidio. Nuestra modalidad del subsidio es un pago por pasajero, ¿verdad? Entonces, el gobierno lo que hace es, le dice al empresario, yo por cada pasajero que subas, yo te voy a pagar un monto, ¿verdad? O sea, claro, un monto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema de esta modalidad de pago por pasajero? Que si yo soy gobierno y vos sos una empresaria del transporte y yo te digo, yo te voy a pagar por cada pasajero que vos subas, vos empresaria por supuesto, vas a estar incentivada a buscar solamente las grandes avenidas con altas cantidades de pasajeros y vas a estar incentivada a cubrir los horarios picos con más cantidad de pasajeros y vas a ignorar completamente los barrios y las calles donde hay menos pasajeros y vas a ignorar los horarios donde también hay menos pasajeros, que es lo que actualmente sucede. Entonces, esta modalidad de subsidio incentiva luego a que el sistema sea ineficiente. Entonces, lo que nosotros desde la Gobernación de Central estamos proponiendo es cambiar, ya teníamos el proyecto hecho y los cálculos hechos justamente, y lo que nosotros proponemos es que se cambie a una modalidad de pago por kilómetro recorrido, ¿verdad? Que es la otra modalidad, en donde lo que se le paga es lo que te cueste a vos empresaria, por lo que te cueste el kilómetro, te vamos a pagar. Entonces, si vos haces 10 kilómetros, te pagamos lo que te cuesta el kilómetro por 10. Si vos haces 100, lo que te cueste por 100. Si haces 20, lo que te cueste, ¿verdad? Entonces, esa cantidad de kilómetros ya se define en un contrato. Tampoco es que vos vas a hacer la cantidad de kilómetros que se te ocurra para que se te paguen más, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que permite un pago por kilómetro recorrido? Lo que te permite es ya parar esa lógica de solamente buscar las grandes avenidas y los horarios picos. Y te permite redistribuir la malla de itinerarios y te permite redistribuir mejor los buses inclusive. Porque ¿qué es lo que pasa hoy con nuestro sistema actual? Como te decía, ¿verdad? O sea, el pago por pasajero te incentiva a buscar las grandes avenidas y finalmente todas las empresas están cubriendo las mismas avenidas. Tipo, vos, o sea, si yo te muestro el mapa de los itinerarios actuales del viceministerio y te muestro lo que es Eusebio Ayala, hay más de 30 itinerarios ahí, ¿verdad? Entonces, ahí hay costos administrativos de las mismas empresas ineficientes y hay también un gasto de subsidio ineficiente porque se superponen esos gastos, ¿verdad? Se superponen en los mismos itinerarios. Entonces, lo que te permite un pago por kilómetro recorrido es decir, ¿sabes qué? Yo ya no es como yo te pago por kilómetro y no por cantidad de pasajeros. Ya a vos, empresario, vos no necesitas más no necesitas más cubrir todas las mismas calles. Que uno nomás se encargue de Eusebio Ayala. Bueno, vamos a buscar un barrio donde no esté atendido, vamos a ponerte tu itinerario ahí. A vos, otro también vamos a poner en otro lado. Entonces te aseguras de tener
la cobertura, o sea, de que todos los barrios estén cubiertos por una línea de transporte público. Pero eso no significaría que en las principales avenidas no sean insuficientes la cantidad de buses. Gracias. Porque ese es otro, no sé si es un mito también en la cuestión de cantidad de buses. Bueno, justamente ese es otro de los grandes temas y es lo más para mí interesante. Porque nuestro sistema actual, justamente, como te paga por pasajeros, ya no es rentable. O sea, y bueno, como te decía, todos se superponen en las mismas calles. Entonces, al superponerse todas en las mismas calles, las mismas empresas, básicamente lo que está ocurriendo es que la torta se parte en demasiadas partes. O sea, demasiadas empresas están cubriendo las mismas calles, entonces la torta se parte en demasiadas partes. Entonces, finalmente los márgenes de ganancias van disminuyendo mientras más competidores hay. ¿Qué es lo que te permite el pago por kilómetro recorrido? Uno, redistribuir los itinerarios, como te decía. Y lo segundo que te permite es redistribuir los buses. Entonces vos decís, o sea, con el pago por kilómetro lo que vos te permite es, una empresa no va a cubrir Ciudad Ayala, pero a ese uno le vamos a dar la cantidad de buses que necesite para cubrir la frecuencia que nosotros queremos. Pero los otros itinerarios y los otros buses se distribuyen en el resto del sistema. Entonces, el pago por kilómetro recorrido permite mejor cobertura y mejores frecuencias. Al punto que, hicimos ya los cálculos también desde la Gobernación de Central, con nuestro proyecto se logran 24 horas de servicio. 24 horas los 7 días de la semana. Y siguen sobrando 14 millones de dólares del subsidio anual. Entonces, y esto no siquiera es, o sea, y este cálculo que hicimos es 24 horas de servicio con construcción de 35 kilómetros de carriles exclusivos al año, con compra de 35 buses eléctricos al año y con la construcción de una terminal al año. Y con todo eso sobra todavía 14 millones de dólares. Porque, ¿qué es lo que pasa? De vuelta, y quiero insistir en esto. El subsidio por pasajero en sí mismo es ineficiente y lo que hace es malgasta demasiado las finanzas. Entonces, lo que te permite el pago por kilómetro recorrido es reordenar los itinerarios, reordenar la cantidad de buses y eso te permite reordenar las finanzas y los costos del sistema. Y ahí te sobran más, o sea, ya deja de ocurrir pues la superposición de costos administrativos entre empresas y también deja de existir la superposición de subsidios entre empresas. Con los empresarios ya se conversó sobre esta propuesta para saber qué opinan sobre este pago de subsidio por kilómetro recorrido. Sí, ya habíamos hace 2 semanas aproximadamente hicimos el lanzamiento de este proyecto en el Congreso. Se le invitó a todos los gremios de transporte. Y hasta ahora todos los representantes dijeron que les interesa, ¿verdad? Solamente que, bueno, estamos aguardando que el viceministro de Transporte, el nuevo viceministro, pueda también, aquí en aquella ocasión no había participado él de la invitación, entonces estamos esperando que nos invite o que nos convoque para trabajar, ¿verdad? Pero ya no formaría parte de esta mesa de negociación con mira justamente a desactivar el paro previsto para el 11. Claro, es diferente. Es diferente porque esto ya es... O sea, esto tiene que ver con una solución de raíz ya, ¿verdad? Porque ahora la mesa de negociación para el paro es ya lo de corto plazo, lo inmediato. Sin embargo, lo que nosotros estamos trabajando en la gobernación es ya la solución de raíz, la estructural que se hace falta, ¿verdad? Y depende de la voluntad política por un lado, ¿verdad? Está ya también en la cancha el presidente Santiago Peña y el viceministro Emiliano Fernández. Sí, es que están interesados en trabajar y implementar estas soluciones. Y también, para ser también honestos, esto también requiere una aprobación, o sea, ajustar el marco jurídico del transporte público, porque nuestras leyes actualmente del transporte público también están muy obsoletas. De hecho, que el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente Santiago Peña ya anunció que se va a presentar un proyecto de ley para reformar el sistema de transporte. Así es. Se va a presentar al Congreso Nacional. Así es. ¿Crees que se van a, de repente, congeniar ambos proyectos para presentarse? ¿Hay conversaciones al respecto? Y mira, justamente ayer estuvimos en un programa televisivo a la noche con el viceministro de Transporte
Y ahí fuera del aire le preguntaba yo sobre esto y o sea, porque nosotros en la gobernación estamos también terminando de redactar un proyecto de ley. O sea, nosotros también vamos a presentar un proyecto de ley a la par de lo que va a presentar el presidente Santiago Peña. Y por supuesto que la idea es quitar lo mejor de ambos, ¿verdad? Entonces o sea, yo ya me puse a disposición del viceministro y le dije, mira, nosotros también vamos a trabajar juntos para presentar algo bueno, ¿verdad? O en todo caso, si no vamos a presentar solamente un proyecto entre los dos, por lo menos presentar y que exista tiempo para que ambas partes tengan el tiempo de leer, de hacer las sugerencias, las modificaciones y para generar un debate, ¿verdad? Porque finalmente lo que supongo que también le interesa al viceministro es que la mejor ley sea la que se apruebe, la mejor versión y si algo le falta a nuestro proyecto que se incluya. Y si algo le falta al proyecto de ellos, que se incluya, ¿verdad? Porque finalmente lo que nos interesa es que el problema se resuelva. Estamos hablando de un proyecto que sale de la gobernación, que está a cargo de Ricardo Estigarribia, un político liberal que justamente fue excluido del proyecto de ley Hambre Cero. Sí. Y estamos hablando, por otra parte, de un gobierno colorado y encima cartista. Entonces, ¿cómo ven que pueda avanzar en conjunto un proyecto de un servicio público tan importante? Mira, yo realmente esa es la pregunta del millón, porque hace días la ministra del MOPC le convocó a todos los intendentes del Departamento Central para hablar sobre inversiones en el Departamento Central y no le invitó al gobernador del departamento, ¿verdad? O sea, eso también habla, o sea, a nosotros nos da un mensaje de que tal vez no les interesa trabajar con una persona que no sea de su mismo signo político. Pero nosotros igual, como dijo el gobernador, ya vamos a seguir tocando puertas. Nosotros vamos a seguir tocando puertas, vamos a seguir conversando con ustedes, con la prensa, para hacer socializar. Vamos a seguir haciendo mesa de entrada, porque justamente la semana pasada también nosotros hicimos una mesa de entrada al MOPC para un plan de contingencia ante el paro, ¿verdad? Porque la CETRAPAña anunció hace un mes aproximadamente el paro. Y tengo entendido que el viceministerio no anunció ningún plan de contingencia tampoco. Entonces, entonces nosotros de la gobernación ahí presentamos y metimos un proyecto por mesa de entrada al MOPC, un plan de contingencia de cómo, o sea, con los cálculos también de vuelta, de cuántos buses, qué itinerarios, para ayudar a mitigar los efectos, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a seguir tocando puertas y vamos a seguir metiendo los proyectos que hagamos. Eso es las instrucciones que yo tengo de parte del gobernador Estigarribia. Y bueno, esperemos que nos abran las puertas, ¿verdad? El segundo problema que mencionabas en nuestro sistema de transporte es que hay dos modalidades. Un sistema a cargo de las municipalidades y otro a cargo del viceministro de Transporte, es decir, del gobierno central. Así es. ¿Cómo se tiene que tratar este tema? ¿Se tiene que unificar? Sí, en mi criterio hay que unificar, ¿verdad? En otros países justamente son... A ver, ¿cuál es otro gran problema? Y te respondo tu pregunta. ¿Cuál es la situación actual del Viceministerio de Transporte? El Viceministerio de Transporte es una institución del gobierno nacional. Sin embargo, solamente se encarga del transporte público del área metropolitana de Asunción. El resto del país no tienen una autoridad para encargarse del transporte público. Itapúa, Alto Paraná, o sea, todo lo que sea fuera de Asunción no tiene una institución, o sea, están totalmente huérfanos en tema de autoridades para solucionar sus problemas de transporte público. Entonces, ¿cuál es el problema también detrás de esto, verdad? Y cuál es mi reflexión con respecto a esto? El Viceministerio de Transporte es una institución nacional y debería encargarse de temas nacionales, ¿verdad? Pero el Viceministerio de Transporte no tiene la capacidad ni técnica, ni humana, ni financiera de encargarse del transporte público de todas las municipalidades del Paraguay. No tiene y no va a tener y tampoco debería tener. ¿Por qué? Porque para eso existen los otros niveles de gobierno. O sea, en otros países, y acá al lado Brasil, por ejemplo, o en Argentina, hay transporte público que se encargan las provincias o el Estado. O sea, los rodoviarios en Brasil son unas instituciones estaduales.
O sea, porque por supuesto que el gobierno federal de Brasil no se puede encargar de todo en todos lados. Para eso existen los otros niveles de gobierno. Y así también en Paraguay tenemos las gobernaciones que deberían también ser actores. O sea, para eso, o sea, generalmente pues se dice, ¿para qué es lo que existen las gobernaciones? Para esta clase de cosas existen las gobernaciones. Para encargarse del departamento que les compete. Entonces, el Viceministerio de Transporte debería ser una institución que se encargue de las partes normativas a nivel nacional, de la parte del subsidio a nivel nacional, pero la parte de planificación y operación le va a ser imposible. O sea, hoy le es imposible y nunca va a tener la capacidad para encargarse de todo en todos lados. Entonces, en realidad o sea, el sistema debería ser justamente departamental, en donde los departamentos, o sea, las gobernaciones se encarguen del transporte público o sea, intermunicipal y los internos, ¿verdad? Y deberían ser las gobernaciones en conjunto con las municipalidades los encargados de planificar y operar el sistema, ¿verdad? Y eso era nomás luego así. Cuando antes estaba la CETAMA. La CETAMA era una institución que estaban integrados por la Gobernación de Central, la Municipalidad de Asunción y las municipalidades de Central. ¿Qué pasó? Se quitó una ley para crear el Viceministerio de Transporte y en esa ley se elimina la CETAMA. Y le quitan la potestad y la operación, le quitan a la Gobernación, a Asunción y a las municipalidades para darle al Viceministerio de Transporte. A ver, y con esto quiero ser claro. El Viceministerio de Transporte tiene que existir. Tiene que existir una autoridad nacional, pero no a costa de quitarle la competencia a las gobernaciones y a las municipalidades. Entonces, CETAMA tenía que seguir existiendo y se tenía que hacer los ajustes que se necesitaban, pero efectivamente debería ser un sistema único. O sea, y eso ya era luego antes. O sea, la gobernación y las municipalidades se encargaban de todo. Solamente que eran ineficientes. Había que hacer los ajustes. Pero eso era un sistema único y debería volver a hacerlo. Y de vuelta, el viceministerio se debería encargar de poner las reglas de juego a nivel nacional, de poner la plata para el subsidio, ¿verdad? Que finalmente el gobierno nacional es el que tiene la billetera más grande. Y bueno, y el control, ¿verdad? Y la fiscalización y el monitoreo, ¿verdad? ¿Cuál es el próximo paso a partir de ahora del proyecto de la Gobernación de Central que se llama Plan Regional de Transporte para el Departamento Central y Asunción? Así es. Bueno, y nosotros justamente lo que mencionamos es que efectivamente hay que ordenar el marco jurídico, ¿verdad? Porque ahí también, cuando el presidente presente su proyecto de ley, ustedes también como medio de prensa tienen que saber, o sea, entender qué es lo que dice y qué es lo que nos está diciendo, ¿verdad? ¿Qué es el problema de nuestra ley hoy actualmente? Paraguay tiene 4 leyes que regulan el transporte público. Uno de ellos es la ley orgánica del MOPC, que es la ley orgánica que creó el Viceministerio de Transporte, ¿verdad? Esa ley lo que establece es que creó el Viceministerio de Transporte y le estableció sus competencias. Esa es una ley. La otra ley era la de CETAMA y la de INATRAN, ¿verdad? La CETAMA, ahora, todo el capítulo de CETAMA se eliminó, o sea, se derogó cuando se creó el Viceministerio de Transporte y quedó el capítulo de la INATRAN, que es la Dirección Nacional de Transporte, que se encarga de los buses de media y larga distancia y los buses internacionales. Esa es la ley de la DINATRAN nomás ya ahora, ¿verdad? La tercera ley es la ley orgánica de las gobernaciones, la ley orgánica departamental. En la ley orgánica departamental establece que son competencias de las gobernaciones encargarse de temas en común para los municipios, como el transporte público. Y la cuarta ley que habla del transporte público es la ley orgánica municipal, ¿verdad? Que establece que las municipalidades tienen la potestad y tienen la competencia también de operar y de fiscalizar el transporte público. Pero ¿cuál es el problema? Por un lado, el problema es que la ley de la DINATRAN, hoy existe una bicefalía, no es una cefalía, hay 2 cabezas, 2 autoridades para transportes de media y larga distancia. Hoy el Viceministerio y la DINATRAN, los 2 son autoridades. Entonces, hay veces que la DINATRAN establece algo, el Viceministerio establece otra cosa. Entonces, los empresarios de media y larga distancia no saben ni a quién hacerle caso, ¿verdad? Entonces, por un lado, hay ese problema.
Por otro lado, la ley orgánica departamental le faculta a las gobernaciones encargarse del transporte público, pero lo que dice la ley es tan vaga porque dice, es competencia de las gobernaciones encargarse del transporte público. Punto. No dice más nada, ¿verdad? Entonces te da luz verde, pero no te dice otra vez qué, o sea, nada, ¿verdad? Si, en qué puedo, en qué no puedo, ¿verdad? Entonces te da nomás la luz verde. Y la ley orgánica municipal le faculta a las municipalidades, pero finalmente dentro de su jurisdicción nomás, ¿verdad? Entonces hay una superposición de funciones entre los tres niveles de gobierno. Hay vacíos legales gigantescos también en los tres niveles de gobierno al mismo tiempo. Entonces hay unas responsabilidades totalmente difusas, totalmente poco claras e ineficientes, ¿verdad? Entonces, desde ahí luego parte el problema, ¿verdad? Que no hay una autoridad clara de quién es lo que realmente se tiene que encargar del problema y quién se encarga de qué, ¿verdad? Y bueno, y después los otros problemas dentro del marco jurídico es justamente todo lo que tiene que ver bueno, o sea, la ley de subsidio hoy actualmente ya permite subsidiar por kilómetro, pero igual hay que agregar ciertos detalles para la implementación de esa ley, ¿verdad? Porque ahora también esa ley de subsidio es general nomás, ¿verdad? Entonces, bueno, y luego establece, o sea, toda la parte de cómo se va a financiar, o sea, porque ¿cuál es el otro problema que es lo que pasa comúnmente, ¿verdad? Generalmente se establecen las responsabilidades, en las leyes se establece, vos te vas a encargar de tal cosa, de tal responsabilidad, pero tampoco se le asigna presupuesto. Entonces es el famoso que, por ejemplo, las municipalidades son responsables, pero no tienen presupuesto para implementar su responsabilidad, ¿verdad? Entonces ahí también hay una asignación de responsabilidades, pero sin asignación presupuestaria, ¿verdad? Entonces eso también tiene que mencionar una ley, ¿verdad? Si alguien va a ser responsable, tiene que haber los recursos. O sea, ¿de qué sirve decir vos te vas a encargar y no le das la plata para que pueda efectivamente cumplir? Claro. Por último, Fernando, estábamos mencionando modalidades, pero nosotros llamamos modalidades al sistema municipal y al sistema de área metropolitana. Sin embargo, cuando hablamos de modalidades en otros países, hablábamos de trenes, subtes, una variedad de modalidades. En ese sentido, nosotros tenemos un fallido Metrobús que desde un inicio fue un conflicto, se cerraron negocios en los lugares donde se realizaron obras y ni aún así llegó a funcionar. Era una esperanza por lo menos para los pasajeros y ni aún llegó a funcionar y ocasionó una gran pérdida económica. Sí. Y seguimos teniendo solo buses. Sí. A mediano y largo plazo, ¿cómo ves que debería ser el sistema de transporte público con relación a las modalidades que deberían funcionar? Excelente pregunta. Justamente ahora se habla también mucho del tren de cercanías, ¿verdad? Y yo le tengo un poco de miedo a eso, porque, a ver, por un lado, en realidad el tren de cercanías no va a ser de un uso popular, ¿verdad? Porque un tren es muy caro y los pasajes van a ser 10.000, 15.000 mínimo, ¿verdad? O sea, no es que una persona que hoy usa buses va a decir, tengo el tren, voy a usar el tren, ¿verdad? Va a haber, sí, una porción de personas que lo van a usar, pero no va a ser tampoco todo el usuario del transporte, ¿verdad? Pero a mí, ¿qué es lo que me asusta? Que todavía no se habla de una coordinación entre el metro, o sea, el tren de cercanías y el sistema de buses, por ejemplo, ¿verdad? O sea, en cualquier otro país, los trenes y los buses están coordinados entre sí para que el bus llegue hasta la parada y que esté coordinada la salida del bus, del tren, para que vos puedas hacer transbordo y demás. O sea, ahora todavía no se está hablando de una coordinación, ¿verdad? O sea, entonces a mí esa parte me preocupa. Hay muchas autoridades que te quieren vender también la idea del subte, ¿verdad? Del metro, pero eso todavía no es factible financieramente en Paraguay porque nuestras ciudades todavía no tienen la cantidad de población que se necesita, ¿verdad? O sea, los que tienen subte las ciudades tienen 3 millones, 5 millones de habitantes, una ciudad. Entonces, el metro, por ejemplo, sí necesita 1 millón, 2 millones de viajes al día, ¿verdad? Nosotros estamos en 500.000 ahora con nuestros buses, ¿verdad? Entonces, un metro no sería viable acá. Pero sí un tranvías podría ser viable. Bueno, acá
el tren de cercanías que se habla acá, yo todavía no sé si va a ser un tren propiamente o si va a ser un tranvía más finalmente, pero le están llamando tren de cercanías. Entonces, pero bueno, o sea, de igual manera, también hace falta un Metrobús. O sea, el Metrobús es necesario. Eso hay que también hacerle aclarar a la gente, ¿verdad? El proyecto de Metrobús tiene que ocurrir. Pero por supuesto tiene que hacerse bien, ¿verdad? O sea, efectivamente, como decís vos, la cantidad de personas y familias que se vieron afectadas es una vergüenza. Realmente una vergüenza cómo se manejó ese proyecto. Y debería ocurrir ese proyecto, pero bueno, con las condiciones correctas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la meta de un viceministro? O sea, ¿cuál es la meta dentro de las políticas de transporte? La meta en todos lados es tener la mayor cantidad de opciones posibles. O sea, darle a la ciudadanía la mayor cantidad de opciones es la meta de todo sistema de transporte, ¿verdad? Entonces, y eso también incluye bicisendas, ¿verdad? Porque si es que alguien quiere irse a la farmacia que está a 5 cuadras, pero no se anima a irse caminando, o si tiene que usar su vehículo para irse a 5 cuadras, es un fracaso del transporte, ¿verdad? Entonces, para esas distancias cortas existen justamente las bicisendas. Para distancias medias existen el vehículo, el tranvía y demás. Y para distancias largas existen los trenes y los buses de larga distancia, ¿verdad? Entonces, para cada tipo de viaje, de acuerdo a su distancia, existen las modalidades y nosotros deberíamos apuntarlas a todas. Entonces, y tiene que haber una discusión también sobre esto, ¿verdad? Y de vuelta entramos ahí, ¿verdad? De cómo hacemos que el Viceministerio de Transporte se encargue de pensar en todo esto si ahora mismo solamente se encarga de una cosa. Entonces, es una articulación que tiene que ocurrir y ahí eso tiene que entender este gobierno de que tiene que trabajar con todos los niveles de gobiernos, sean colorados o no sean colorados, para poder aportar y justamente solución en todos los niveles y en todos los aspectos. Gracias, Fernando, por colaborar y participar de este podcast, contando todo sobre el proyecto que están presentando y sobre el diagnóstico del sistema de transporte público. Mira, te agradezco a vos y simplemente insistirle a la ciudadanía también que, bueno, de la gobernación de Central vamos a seguir trabajando, vamos a seguir, esas fueron las instrucciones del gobernador Ricardo Estigarribia. Y bueno, nosotros, o sea, la ciudadanía que cuente con que nosotros vamos a estar trabajando en estos temas y que vamos a seguir tocando puertas y vamos a seguir participando en estos programas, estos espectaculares programas, para ponerle al tanto a la ciudadanía. Así que te agradezco también. Gracias. Este episodio fue producido y conducido por Lida Duarte. Estuvo como invitado el arquitecto urbanista Fernando Maidana. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio.